Buenas tardes, una nueva emisión del Tábano. Este posiblemente puede ser uno de los últimos o el último programa del Tábano, como así también el próximo de Grano del Sistema podría también ser el último o uno de los últimos. No vale la pena ni siquiera comentar los motivos, no tiene sentido. Simplemente aviso que si un día ven que no sale el programa al aire es porque se ha terminado el ciclo. No se puede gobernar con la hipocresía y tampoco una ciudadanía puede aspirar a mejorar su situación si tolera y promueve los comunicadores políticos hipócritas. Una ciudadanía, por ejemplo, que escucha a personajes como Alfredo Leuco y Jorge Lanata, por nombrar algunos emblemáticos. Uno escucha a Leuco pregonar la defensa de la democracia cuando él participó en el copamiento del cuartel de La Tablada durante el gobierno de Alfonsín y que debe explicar cómo hizo para fugarse. Tiene tan poca vergüenza que pide los 4 gritos que Cristina y su séquito deben estar presos por asociación ilícita, obviando que él hace años que debería estarlo por su presencia en el grupo terrorista Movimiento Todo por la Patria, el famoso MTP. Lo mismo acontece con Jorge Lanata, quien surge a la palestra fundando el diario Página 12 con dinero que trae Enrique Borrerán Merlo, proveniente del terrorismo y otras hierbas. ¿No sabía Lanata quién era Borrerán ni de dónde venía el dinero? Ahora bien, no vamos a referirnos al grupo Clarín porque sabemos que se mueve al compás de sus negocios. Los invitados a sus programas, aquellos que quieren aparecer como los ciudadanos independientes que vienen a decir la verdad, ¿por qué se callan esto? Y no le enrostran en la cara a esos dos personajes el daño que le han hecho y le siguen haciendo al país. No lo hacen quizás por varios motivos. Son parte del mismo sistema, practican la misma hipocresía y no les importa nada a la Argentina. Y esto mismo podemos repetirlo en la casi totalidad de los periodistas, muchos de los cuales no pueden justificar sus bienes, porque sabemos muy bien cómo se movió siempre la cajita feliz. Los funcionarios del gobierno, con el presidente a la cabeza, deberían responder acerca de su silencio ante estos personajes. Pregunto, ¿trabajarán juntos para el plan de saqueo? ¿Y quiénes están atrás del plan de saqueo? ¿Quiénes son los que están escondidos entre bambalinas haciendo un trabajo de encubrimiento a algunas cosas? ¿Por qué digo esto? Porque en esta concentración del sábado he visto un dirigente nacionalista que fue candidato hace pocos años a elecciones por un partido nacionalista, metido en la marcha junto con la demás gente apoyando a Macri. No es casual. Acuérdense que yo lo vengo diciendo de esto desde 2013, que vengo diciendo que el sistema va a promover dirigentes nacionalistas. Ya se dio la clara ese hombre. A la carita se dio. Respecto al separo de hoy, me llamó la atención una frase de Rodríguez Larreta. No entiendo a los piqueteros. Te voy a decir una cosa, pelado. Yo tampoco entiendo a la gente que te votó después de lo que le hiciste a Favaloro y te tengo que aguantar. Y la gente es tan hipócrita que da vergüenza ajena. Conozco varios jubilados que te votaron a sabiendas de que fuiste responsable de la muerte de Favaloro y hoy están desesperados para que el PAMI lo derive a la fundación. Con gente de mierda no se puede construir nada. Con respecto al paro en sí, hay demasiada hipocresía. Tanto la gente del gobierno y los pseudo periodistas del sistema, criticando la medida en sí y la metodología. El tema es que como ahora defienden a Macri, como no lo hacían con el peronismo o los radicales, ponen el grito en el cielo. Los paros fueron siempre así, con mucha adhesión, por miedo y con piquetes en la calle.
Todavía en este no apareció ningún vehículo de transporte quemado para amedrentar como en otras épocas. Otra cosa que quiero hacer notar, es lo que está pasando, me llamó la atención que está pasando con el tema del ex gobernador Gioja. Varias veces he hablado de la corrupción de San Juan, muchas veces le tocó el tema. Lo que me llama la atención es el escalonamiento de las denuncias. ¿Será que lo de Báez y lo de López ya no le interesa a la gente? Entonces sacamos nuevos casos para seguir sosteniendo la cortina de humo y la polarización con el kirchnerismo. Llama atención que casos ya viejos no se hayan publicado antes. La idea es tener la cabeza ocupada en otras cosas y no en los problemas reales. Y otra cosa que quiero hacer notar es la capacidad de este gobierno en complicidad con los medios del sistema para ocultar muertos. Cerrar los casos de inmediato y no se hable más de ello. Pasó con los 43 gendarmes de Salta. Los 5, las versiones dicen que son muchos más, durante la fiesta electrónica de Costa Salguero. Los 2 de Olavarría, también se habla de muchos más. Y ahora el piquetero del puerto de San Lorenzo. Para aquellos que piensan que pueden voltear este gobierno para algún muerto, vayan pensando en una buena cantidad que los medios del sistema no pueden ningunear. Vamos a ver ahora un artículo que escribió Claudio Lozano y voy a hacer una aclaración porque yo sé que a algunos no va a faltar que me digan, sí, Claudio Lozano, tipo de izquierda, bien. Muchachos, sigo diciendo lo mismo, con atacar al mensajero no ganamos nada. Que escuchen y después lo que hagan con los mismos argumentos propios, digan algo. Yo Claudio Lozano lo conozco personalmente, lo conocí, me lo presentó el ingeniero Vesky. Los que me vienen siguiendo desde hace 4 años, se acuerdan que en el 2013, en el segundo o tercer programa, yo traje al ingeniero Vesky que hablamos todo del programa de ferrocarriles. Bueno, Vesky presentó a Lozano, yo lo conozco a Lozano, sé cómo es y sé lo que piensa. Y esto que he escrito es tal cual. Es tal cual. Macri, el gobierno de Al Capone. El correo obliga a recordar, lejos de Cambiemos, la historia de siempre. Hemos caracterizado lo ocurrido con el caso del correo como un hecho que corona la saga de irregularidades que desde un comienzo ha evidenciado el Poder Ejecutivo Nacional. El gobierno de CEOs de empresas transnacionales y bancos ha mostrado múltiples evidencias de comportamiento de funcionarios no solo reñidos con el interés común, sino en situaciones de convivencia de intereses que violan claramente la ley de ética pública. Más allá de esto, el paso del hoy presidente por el mundo del fútbol no parece evidenciar una conducta distinta a la que surge su historia en el mundo de los negocios. Las cuestiones que se aplican hoy a Gustavo Rivas y a Daniel Angelici hablan a las claras de qué tipo de personas se suele rodear el presidente y permiten apreciar el criterio de selección que ha dado como resultado el maravilloso equipo que hoy nos gobierna. Son estas evidencias las que obligan a decir con todas las letras que más allá de los discursos anticorrupción y el vano intento de vestir el actual gobierno como una pátina de puro republicanismo, lo que hoy tenemos se parece más al gobierno de Al Capone y a la construcción de una republiqueta. Pero más allá de esto, lo acontecido con el correo es una evidencia más del modus operandi que ha caracterizado históricamente al grupo Macri. La historia del grupo es un ejemplo de cómo los capitales locales más importantes del país jamás configuraron un modelo de empresariado innovador capaz de ser una verdadera burguesía nacional. Lejos de los criterios fiscalistas y de la demanda de inversión que son características en el discurso del actual presidente, su estrategia siempre ha sido la búsqueda permanente de apoyo estatal para recordar su ineficiencia, así como para apropiar las rentas extraordinarias y desarrollar estrategias financieras de inversión caracterizadas por la primacía del negocio de corto plazo y sin riesgo. Comportamiento este que, si bien ha resultado nocivo para el desarrollo económico del país, en ningún caso ha privado de recursos a estos actores. Más bien, es al revés.
Estos grupos, de los cuales la familia Macri es un ícono por demás representativos, lograron amasar cuantiosas fortunas, sorprendentemente careciendo del denominado espíritu empresario que funda la obtención de rentas extraordinarias de carácter transitorio por vías de comportamientos empresarios que se sostienen en el esfuerzo innovador y la asunción de riesgo. Muy por el contrario, los grupos económicos locales lograron obtener rentas extraordinarias permanentes en el marco de ausencia de dicho espíritu. Ha sido la funcionalidad y también la captura de los aparatos del Estado por parte de estos actores lo que ha permitido, vía la valorización financiera, los subsidios fiscales, las privatizaciones, por mencionar solo los mecanismos más importantes, la acumulación de cuantiosas fortunas por parte de los propietarios de estos grupos, entre lo que está la familia Macri. Hace muchos años alertamos sobre estos puntos desde nuestras intervenciones políticas y en el marco de los estudios que produjimos en el marco del Instituto de la CTA. Recordamos acá una breve reseña de la evolución del grupo Macri para que se entienda de lo que hoy ocurre con el correo ha sido moneda corriente en su comportamiento empresario. La reseña es elocuente respecto a que más de allá de Durán Barba y la cosmética electoral, la lógica de Al Capone está entre nosotros. Y escuchen bien estos datos. La evolución general del grupo reconoce los siguientes hitos concretos. 1. En 1973 el grupo contaba apenas con 7 empresas. Finalizada el periodo de dictadura militar, en 1976 pasa a contar con 47 empresas en 1983. Deja de ser considerado un grupo mediano para pasar a ser parte de los grupos económicos considerados grandes. En 1987 el grupo pasa a contar con 51 firmas. 2. El grupo Macri, en 1982, el grupo Macri se beneficia con la estatización de la deuda externa privada. Esta medida implica que el grupo Macri transfiere a la sociedad argentina el costo de afrontar los 170.6 millones de dólares de deuda que sus principales empresas. Dinero de ese momento, no sé por cuánto hay que multiplicarlo, los 170 millones de esa época. Hablando de hace 24 años, 25 años va a ser. Sus principales empresas, Sideco Americana, Sogma, Dragado de Obras Portuarias, RZC, Producciones y Exa y Maldiva, que mantenían en el exterior. 3. De 1974 a 1987, el grupo Macri se beneficia en 55 millones de dólares en concepto de los beneficios a los que acceden sus firmas Fenargen e Itron por los distintos regímenes de promoción industrial vigentes. Y hoy lo destruye. 4. De 1984 a 1989, durante el gobierno alfonsinista, el grupo Macri se beneficia por 29.2 millones de dólares en conceptos de los proyectos de capitalización de deuda externa a los que acceden sus firmas Establecimientos Mecánicos Gepener y Sideco Americana. 5. En 1979 el grupo accede a la privatización del servicio de basura de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de su empresa Maldiva, gestión que perdurará hasta 1998, a pesar de las innumerables irregularidades que caracterizara dicha concesión a partir de la reformulación de los contratos realizados durante la gestión del intendente Carlos Grosso, quien antes y luego de dejar la función pública ocupó cargos ejecutivos en las firmas del grupo Macri, hasta el inicio de los sucesivos juicios por malversación de fondos y mal desempeño como funcionario público que caracterizaron su gestión en la ciudad. 6. De la mano del intendente Grosso, el grupo Macri logró acceder a otros importantes negocios a costa del contribuyente de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos figuran: A. La adjudicación a la firma Itron, en donde el grupo Macri participa con el 40% y el restante 60% corresponde a Siemens, de la emisión de facturas de rentas y alumbrado, barrido y limpieza, contratos asignados por 10 millones de pesos dólares anuales. B. El cobro de los impuestos de la ciudad, ABL, automotor, etc., a través de su empresa Sistemas Electrónicos de Pagos, Pago Fácil, negocio que aún mantiene y que supone que la ciudad le paga $1 por factura cobrada. La facturación anual de esa firma supera los 4 millones. C. Participación de la empresa Sistema Catastral, Junta Techin y Siemens,
que fue la adjudicataria del contrato de fiscalización de la construcción de edificios y las operaciones no declarados de vivienda de la ciudad. D. Formó parte de los contratos denominados UT Rentas, junto con Siemens, Brugleroni y el Banco Nacional de Laboro, que tercerizaron la base de datos y la cuenta corriente de los contribuyentes de la ciudad. Contratos caracterizados por una elevada ineficiencia que se expresan que en el 2002, en lo peor de la crisis, la gestión estatal de este servicio permitió mejorar la relación costo-gestión-recaudación efectuada. Y observen este dato. En el 2002, con la gestión de Macri, se recaudaba 27.61 pesos por peso gastado. Y en 2002, gestión pública, se recaudaba 35 por cada peso gastado. De esta manera, la ciudad se ahorró durante el 2002 no menos de 30 millones por haber anulado el contrato con el Grupo Macri. 7. Como contratista del Estado, el Grupo Macri se apropió de cuantiosos recursos públicos a través de su empresa constructora Sideco, la que participó en la construcción de la central nuclear Atucha, de la central hidroeléctrica Salto Grande y del puente internacional Posadas Encarnación. Todas obras públicas donde sobre el precio de las mismas aseguraron un pingüe negocio a la familia Macri. 8. Durante los 90 participa activamente en el proceso de privatizaciones. Accede mediante la entrega de títulos públicos desvalorizados a los paquetes accionarios de las siguientes prestatarias: Corredores Viales, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Guyana, Autopista del Sol, Yacilec, Central Térmica San Miguel de Tucumán, Consorcio Uruguay, Líneas de Transmisión del Litoral y el Correo. 9. La gestión del Grupo Macri en las empresas privatizadas se caracterizó por presentar importantes incumplimientos empresarios vinculados con los pliegos de licitación. Dos ejemplos sirven para graficar este comportamiento empresario. La devolución de la tarifa de los 1080 kilómetros de concesión de los peajes gestionados por la firma Servicios Viales Sociedad Anónima tuvo un crecimiento promedio del 31% en el periodo 1990-2001, según la Auditoría General de la Nación. Esta concesión estuvo plagada de irregularidades, tal como demuestra la denuncia de la Oficina Anticorrupción, que creyó al presente presidente de la Rúa, y varios suministros por fraude de la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Denuncia vinculada con la sanción de los decretos 92/1 y 966/01 que favorecieron a los principales concesionarios de las principales rutas, entre ellos el Grupo Macri. Denuncia que incluyó al que hasta ahora hacía un mes había sido empleado del grupo, el ingeniero Edgardo Gastón Pla, quien fue funcionario encargado de realizar los acuerdos que fueron impugnados. Y B, la escandalosa gestión del Correo Argentino durante el periodo 1998-2003, año en que el Estado rescindió el contrato de concesión que refleja el paradigma de gestión del Grupo Macri. A pesar de tener una de las tarifas de correo más caras del mundo, el Correo Argentino tuvo pérdidas operativas desde el inicio de la gestión que alcanzaron al 9% de la facturación. Pérdidas que están relacionadas con el achicamiento de su participación en el mercado postal, del 48% inicial al 38% al año 2000, a manos de empresas privadas que ofrecían el mismo servicio a precios más baratos, Oca y Andriani, entre otros. Para afrontar esta situación, el Grupo Macri recurrió a una estrategia de sobreexplotación laboral, despidiendo a más de 10.000 trabajadores en el marco de programas de retiros voluntarios, como forma de obtener productividades espurias para enfrentar la competencia. El descaro del grupo llegó a expresarse en el pedido de que el costo de los programas de retiro voluntario, de casi 126 millones, fuera considerado como inversión a cuenta de la que el grupo estaba obligado a realizar según lo dispuesto por el pliego de licitación. Pedido que finalmente fuera aceptado por resolución de la Secretaría de Comunicaciones a cargo del menemista Cámara, funcionario que fuera denunciado penalmente por dicha resolución, pero finalmente absuelto en febrero de 2001 por el también juez menemista Bañasco. De Cámara pregunten en Córdoba, porque fue intendente de Córdoba. La dejó destruida la ciudad. Sin embargo, el incumplimiento más grave que motivó la rescisión del contrato de concesión fue el incumplimiento del pago del canon que había sido requisito indispensable para el otorgamiento de la concesión desde el año 2000. En efecto, el Grupo Macri había ganado la licitación ofreciendo el pago del canon de 103 millones en 2 cuotas semestrales,
que dejó de pagar unilateralmente a partir del año 2000. Previos se registraron pagos parciales nunca completos del canon establecido. A finales del 2001, la deuda por el incumplimiento del pago del canon ascendía a 257 millones de pesos dólares. Al momento de rescindir el contrato en noviembre de 2003, la deuda por el canon ascendía a 500 millones, que junto a las deudas que el Correo mantenía con la AFIP y el Banco Nación, redondeaba una deuda de Estado de 1.000 millones de pesos. Y 10. En el marco del festín de los 90, el Grupo Macri también participó en la oleada de ventas de empresas que, habiendo sido adquiridas durante las privatizaciones, fueron revendidas realizando espectaculares ganancias. Es el caso de su participación en la distribuidora de gas Cuyani del Centro, donde como producto de su venta obtuvo una ganancia patrimonial cercana a los 170 millones de dólares, que, sumadas a una masa de ganancias corrientes del orden de los 130 millones de dólares, le permitió tener una tasa media de rendimiento anual de la inversión inicial del 20%. Rendimientos que vale la pena precisar fueron posibles en razón de la venta a precio vil del patrimonio público, de la afirmación de marcos regulatorios asesorantes de ventas populares de otras empresas y de la señalización de activos estratégicos. Quiero recordar que todas las empresas públicas fueron vendidas a precio vil. Precio vil es menos del 25% del valor. Todas. Y como esto es igual que el tema de la deuda externa, y como estos se pagaron con bonos de deuda externa, nunca se investigó. Todas las empresas del Estado que se vendieron en los 90 fueron vendidas a precio vil, y esto no se investigó nunca. 11. El Grupo Macri también se vio favorecido por el régimen automotriz, el que le permitió expandir el volumen de venta de su firma Sebel hasta el momento de su venta. Régimen que, bueno es recordarlo, favoreció las terminales, destruyó la integración del sector, afectando a los autopartistas y promoviendo un fuerte déficit de intercambio comercial con el exterior que indujo mayores niveles de endeudamiento. 12. La operativa en el mercado automotriz del Grupo Macri no estuvo exenta de sus habituales prácticas cercanas a la ilegalidad, como lo demuestra la causa judicial que involucró a los principales directivos de Sebel, entre ellos Mauricio Macri, con el contrabando agravado con la exportación de autopartes al Uruguay. 13. Durante el peor año de la convertibilidad, en 2001, el Grupo Macri realizó 118 operaciones de transferencias de recursos al exterior por un valor total de 112.2 millones de dólares. La cantidad de operaciones y el monto involucrado supone que durante el 2001 el Grupo Macri realizó una transferencia de 950.000 dólares cada 3 días. El Grupo Macri tiene el desmérito de haber ocupado el puesto 37 en el listado de las 50 empresas que más transferencias de recursos se hicieron al exterior durante el 2001. 14. A pesar de la transferencia previa de dólares al exterior, la especificación del 2002 le supuso al Grupo Macri una transferencia de recursos de 198.8 millones de dólares. Al momento de implementarse la especificación de deuda con el sistema financiero, el Grupo Macri encabezaba el ranking de los deudores del sistema financiero. La deuda ascendía a 397 millones de pesos. Y 15. Luego de esas monumentales transferencias de ingresos, el Grupo Macri orientó sus ingentes recursos a 3 actividades centrales. Por un lado, la inserción en el mercado inmobiliario de altos ingresos de capital federal y provincia de Buenos Aires. En esta línea de negocio asoció por vía de su empresa Creurban y sus controladas Torres de Bulnes Sociedad Anónima y Madero Plaza Sociedad Anónima, recientemente vendidas, al desarrollador inmobiliario Fernández Prieto, responsable de la edificación de lujo de la primera etapa del Puerto Madero, para la construcción de torres de lujo en el denominado Proyecto Puerto Madero 2, que pretende edificar construcciones lujosas sobre la base del loteo de la tierra del puerto. Ahora bien, estas reseñas corresponde saber también que el hoy presidente tuvo directa participación en muchas actividades del grupo. Ningún juicio serio puede afirmar que Mauricio Macri nada tuvo que ver con el proceso descrito. Constituye una mentira y un peligro tratar de desvincular a Mauricio Macri de la lógica en que operó el grupo empresario que lleva su apellido. Mentira, porque en el periodo analizado Mauricio Macri participó activamente de las siguientes empresas del grupo. Fue director titular de Grumafra S.A., que luego cambiara su denominación por Sogma Americana Sociedad Anónima, empresa controlante del 100% de totalidad del Grupo Macri.
Fue vicepresidente de SOCMA Argentina Sociedad Anónima, empresa controlante de las principales firmas del grupo, entre ellas IEXA, Sideco Americana, Manliva, Severo Uruguay, esta última vinculada a la maniobra de exportación. Fue director titular de Mirgor Sociedad Anónima, empresa fabricante de aire acondicionado para automotores, empresa posteriormente vendida. Fue director titular de Buenos Aires Celular Inversora, empresa inversora de telecomunicaciones, empresa posteriormente vendida. Fue presidente de IEXA, empresa constructora, empresa recientemente vendida. Fue director titular de Cormex Sociedad Anónima, empresa fabricadora de automotores, empresa que fuera cerrada por el grupo. Y por si fuera poco, Mauricio Macri fue accionista en un 20% de la firma SOCMA Americana Sociedad Anónima, firma que aún subsiste y es la controlante de la totalidad de las empresas del grupo Macri. En síntesis, lo ocurrido con el correo no es otra cosa que la reedición de la historia de siempre. En un artículo que me mandó una persona, un amigo personal, no me dijo quién lo escribió, pero esto viene un poco en relación con lo que yo dije antes de Lozano, y más todavía es con el programa anterior, que era la macristocracia. Esta es como una especie de macristocracia segunda parte. Macri habla de las mafias y no las nombra, porque inevitablemente tiene que citarlas de su gobierno. Uno de los funcionarios con mayor peso en el entorno presidencial es el jefe de gabinete Marcos Peña, uno de los dueños del supermercado La Anónima, de que ya he hablado cómo se maneja en la Patagonia. Además se ha dedicado a perjudicar a los productores de cerdo importando carnes de Brasil. Como mencioné en el programa anterior y se comprobó con la asistencia a la concentración del sábado pasado, el macrismo se nutre de la más alta alcurnia porteña. Marcos Peña Brown pertenece a una familia oligárquica que comenzó su actividad contra los intereses del pueblo argentino con Saturnino Rodríguez Peña, uno de los responsables de facilitar la fuga en 1807 al general inglés Carl Bereford con el tesoro del fuerte de Buenos Aires. Quiero aclarar, esto lo aclaro yo, Rodríguez Peña era un personal a sueldo del gobierno inglés, infiltrado. Estuvo en las reuniones de la jabonería de Yates, en los momentos previos a la Revolución de Mayo de 1810 estuvo él. Y después se comprobó, con el pasar de la historia, que era un hombre rentado por el gobierno de Inglaterra. La familia Peña ocupa 18 cargos de importancia en el gobierno de Cambiemos, a los que se suman varios más por vínculos societarios. Pero los Brown no solo forman parte del Poder Ejecutivo, sino también son los beneficiarios directos de sus medidas. Marcos Peña Brown es hijo de Clara Brown y del abogado economista Félix Peña, quien se sumó como asesor ad honorem al Consejo de la Producción que depende de la cartera del mismo nombre. Marcos es el menor de 4 hermanos, de los cuales 2 tienen cargos públicos. Ignacio Peña es asesor del Ministerio de Innovación de la ciudad y el arquitecto Andrés Peña es su secretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Nación. De los otros 2 hermanos, Tomás vive en Estados Unidos y Julián es abogado socio del estudio jurídico Allende y Brea. Aunque no tiene un puesto formal, sí tuvo vínculos con un área sensible del gobierno. Es socio de Marcos Patrón Costas, hijo de Virginia Blaquier, la prima de Luis María Blaquier, sobrino del dueño de Ledesma y hasta hace poco a cargo de gestionar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. En Allende y Brea, Julián Peña también trabaja con Guillermo Valeriano Guevara Linche, primo segundo del abogado Mariano Ramos Bertis, quien hasta octubre pasado fue director de mesa de entrada, notificaciones y despachos en el Ministerio de Transporte, y que a la actualidad es vicepresidente de la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, empresa con participación estatal mayoritaria. Eduardo Brown Campino es tío del jefe de gabinete y su nombre figura entre los papeles que estudiaron los investigadores del equipo de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, que trabajó sobre archivos encontrados en el edificio Cóndor, donde tuvieron acceso a documentación del caso Austral.
Cerca de 1979, en plena dictadura, la firma de aeronavegación se encontraba en quiebra. El 70% del paquete accionario estaba en manos de William Juan Reynal, uno de los fundadores de la aerolínea en 1971, y primo del por entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Fabián Reynal. El 30% restante pertenecía a Federico y Pablo Braun Sieber y a Braun Campillo. El principal acreedor de Austral era el Estado, mientras que el único privado era Eduardo Saig, dueño del Banco Latinoamericano de Inversión, a quienes los militares secuestraron y torturaron durante una semana, obligándole a vender su banco. La dictadura luego de intentar vender la aerolínea a dos privados, Carlos Blaquier y el mismísimo Franco Macri, estatizó la empresa quebrada e indemnizó a los accionistas. El investigador Bruno Napoli concluyó: el Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. Un negocio redondo. El ingeniero industrial Eduardo Braun Campillo, además, fue un destacado dirigente de la UIA en los 70 y secretario de Industria y Comercio y Minería durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Gonzalo Robredo, uno de los primos de Marcos Peña, fue designado director ejecutivo del ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un reconocido empresario dueño del coqueto hotel sobre la calle de Rodríguez Peña, porteño, y socio de innumerables emprendimientos del recientemente fallecido Juan Alejandro Bengolea, nieto de Amaya Lacroze de Portabat. Otra prima es Magdalena Braun, hija de los fundadores del colegio San Tarcisio de Barrio Norte. Magdalena es suegra de Alejandro Massot, sobrino del dueño y accionista del diario Nueva Provincia Bahía Blanca. Vicente Massot, quien está acusado de ser coautor del asesinato de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Oyola en 1976. El hermano menor de Alejandro Massot es Nicolás Massot, jefe del bloque macrista en la Cámara de Diputados. Eduardo Pablo Braun, hijo del ex Austral, siguió en el negocio de las aerolíneas y es socio junto a Luis Ramón Freixas Pinto de Aeropuertos Argentinos 2000. Freixas, a su vez, está vinculado a Dicasa, supo integrar su directorio, la constructora que con Techin realiza la ampliación de la línea H subterráneo para la ciudad. En la misma obra que tuvo parado por 2 años, fruto de un retraso que, de acuerdo a un estudio de la auditoría porteña, le permitió a Techin y a Dicasa cobrar 1.700 millones de pesos adicionales y redeterminaciones de precios. Esto supone un extra del 85% por sobre el costo original. De Dicasa también proviene Pablo Rafael Aragone, quien por 14 años fue gerente de esa constructora y a quien Macri nombró vicepresidente del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Otro miembro del clan es el economista Miguel Braun Cortés, quien viene de ser director de la Fundación Pensar y del Banco Ciudad, y cuya familia es accionista del Banco Galicia. El 10 de diciembre de 2015 fue nombrado en un puesto estratégico, la Secretaría de Comercio, bajo la órbita del Ministerio de Producción. La designación fue muy cuestionada, dado que precisamente quien debe velar por relaciones comerciales equitativas, proteger los derechos del consumidor, transparentar el comercio y mejorar el acceso a bienes y servicios, garantizar mercados internos competitivos, es sobrino de Federico Braun Sieber, presidente de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, o sea, la cadena de supermercados La Anónima, con más de 160 sucursales en todo el país. ¿Se dan cuenta cómo van pensando toda esta gente, no? Primo del secretario de Comercio son Tomás Braun, que fue responsable de estrategias comerciales del Banco Galicia, Nicolás Braun, director de mercaderías de La Anónima, y Federico Mauricio Braun, director de La Anónima y del Grupo Financiero Galicia, quien además figura en la nómina de quienes han presentado su declaración jurada en 2014 como miembros del gobierno de la ciudad, por desempeñar funciones dentro del Instituto de la Vivienda, en momentos en que dependía del Ministerio de Desarrollo Económico. En la actualidad, y desde enero de 2016, integra la nómina del ANSES, donde es su director ejecutivo de administración. Mariano Miguel Bosch es también primo del padre del secretario de Comercio,
designado vicepresidente del INTA, organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria y uno de los formantes dueños de Cresta Roja. A su vez, son sobrinos de Bosch Gabriel Martínez Sánchez Orondo, escritor, poeta y periodista nombrado por Macri como jefe de la Unidad de Procesos y Estudios Normativos de la Dirección General de Acción de Gobierno, puesto en el que asesora en la instrumentación de los planes relacionados con el desarrollo de las políticas públicas. Juan Manuel Bosch, flamante director nacional de Coordinación Pesquera y suplente del presidente del Consejo Federal Pesquero, y Pablo Bosch, cuñado de Santiago Francisco Albarracín, presidente del Directorio de Yacimientos Mineros de Agua del Donicio, que opera bajo la órbita de la Secretaría de Minería del Ministerio de Energía. Analizando otras relaciones familiares, aparece que Mariano Miguel Bosch es primo segundo de Marta Sáenz Valiente, la madre de Carlos de Lía, gerente de noticias de Canal 13 y el creador de la señal de cable TN. Bosch, a su vez, es cuñado de Santiago Manuel de Estrada, ubicado por el PRO como secretario de culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entre los hijos de Estrada está Isabel Estrada Bosch, casada con el ex piloto de autos de T6, director general de la categoría Top Race, Alejandro Utubey, salpicado por el escándalo de los Panama Papers y hermano del gobernador de Salta. En resumen, el vicepresidente del INTA, además de ser primo del padre del secretario de Comercio, que a su vez es primo de la madre del jefe de gabinete, es cuñado del secretario de culto, quien es suegro del hermano del gobernador de Salta, tío del director de Coordinación Pesquera, cuyo primo es cuñado del titular del Directorio de Yacimientos Mineros de Agua del Donicio, primo segundo de la madre del gerente de noticias de Canal 13, y ese es solo el principio del entramado familiar. El secretario de Comercio, Miguel Brown, es solo una otra cara visible de familia, y al desempolvar las genealogías surge más primo del jefe de gabinete. Mónica Brown es esposa de Eduardo Nicolás Martelli, nombrado secretario de Modernización Administrativa en la cartera que dirige Andrés Ibarra. La pareja, junto con Valeria Martelli, hermana de Nicolás, figuran como directores de Goldenberg Financial Corporation, una de las empresas implicadas en los Panama Papers. Mónica Brown es también tía de Armando Carlos Brown, primo político de Emilio Basavilbaso, director ejecutivo del ANSES. Paula Jume Brown está casada con Maximiliano Gulmanelli Barbiero, secretario de Gestión Ejecutiva del Ministerio de Educación y Deportes. Max, como le gusta que lo llamen, ya había acompañado a la gestión de Macri en la ciudad en el cargo de Director General de Educación de Gestión Estatal. En un artículo publicado en 2012 por Página 12, se lo describió como un hombre de larga trayectoria en la escuela privada y de fuertes vinculaciones con la Iglesia Católica, al punto de que es el fundador de una organización político y social cristiana que tiene como inspirador a Alcide de Gasperi, un dirigente que se destacó por ser un fervoroso anticomunista. Pero Gulmanelli es hoy quien impulsa el cierre de grados en las escuelas públicas de la ciudad. A fines de 2015, Max provocó un escándalo cuando, desempeñándose como subsecretario de Gestión Educativa, realizó una fiesta privada con menores y alcohol incluidos en las instalaciones de una escuela pública. Gulmanelli fue además coordinador general de hogares de la Fundación Feliz de los Niños, conducido por el condenado cura Julio César Grassi. Silvana Brown es la tía de Francisco Hugo María Míguez Campos, director nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Deportes. El padre de Francisco fue Hugo Míguez, el ex capitán de los Pumas y su secretario de Lealtad Comercial bajo el ministerio de José Martínez Martínez Dios, que también fungió como secretario de Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial durante la presidencia de Duhalde. La madre de Hugo Míguez es la prima del expresidente de facto Agustín Lanusse, y el padre, llamado Hugo Ernesto Míguez, fue abogado de Techín y primo del padre del empresario Carlos Míguez Bemberg, es dueño de Quilmes. En el caso de Agustina Brown, se casó con Máximo Enrique de Prat-Gay, quien no solo es primo hermano del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, sino también hermano de Juan Antonio de Prat-Gay,
designado coordinador general de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, y de Francisco Julio Pratgay, a quien por una bien oculta maniobra la justicia le entregó parte de la firma Cresta Roja. Carlos María Brown Saint y su hermano Sebastián tuvieron su minuto de fama cuando el 23 de mayo de 2016 se desató un pequeño revuelo debido a una investigación periodística que sacó a la luz una no muy pulcra compulsa de precios llevada a cabo por aerolíneas argentinas. El ganador, a pesar de no haber hecho la oferta más económica, fue el Hotel Esplendor del Calafate. Casualmente, Carlos María y Sebastián son sus dueños a través de la firma Turismo 2, sociedad anónima. Carlos se casó con María Laurence, ex de Constancio Carlos Vigil Braudrix, de los Vigil del Grupo Atlántida, que además de dirigir Turismo 2, iba a ser testigo de la boda de Macri con la primera dama Juliana Aguada. ¿Qué es esto? Cuando se nos martilla con que hay que respetar el mandato, pregunto, ¿esto es lo que votó la gente? Vamos a hacer una cosita de la grieta, porque en Argentina hay una grieta, tremenda, que la ha abierto el kirchnerismo, y que el macrismo lo que ha hecho fue meter algo ahí entre la grieta y hacerla mucho más grande y mucho más violenta de lo que era antes. Una pequeña cosita que escribió el licenciado Francisco Colaro, y yo lo comprobé con Figueredo, es una nota que mandó él, y es verdad esto. Desde que asumieron los Kirchner, él y ella, dada mi continua oposición, crítica y comentarios sobre sus aberraciones, he bloqueado, me han bloqueado, he eliminado y me eliminaron como amigos virtuales y varios que conocía personalmente, más de 2.500 personas, algunas de ellas con muchos años de antigüedad en mi muro. Desde que asumió Macri, por los mismos motivos y criterios, en un lapso menor de tiempo, desde las PASO y Asunción hasta hoy, he contabilizado casi 500 personas que nos alejamos. Muchos personalmente conocidos y también de mucha antigüedad. Por ello afirmo que la reconciliación de los argentinos es para mí lamentablemente una mera utopía, al menos hasta la fecha. Se destilan diferencias con mucho odio, cada uno con sus verdades y rencores. Yo esto lo comprobé yo mismo también. Lo comprobé cuando yo estaba en Facebook, hasta que lo borraron de Facebook, y lo comprobé con las listas del programa, de los programas. ¿Sí? A lo que tratamos de mantenernos en el medio, nos han liderado de los dos lados. Nos han insultado de uno y de otro y se están yendo de uno y de otro, de dos lados. Nos vamos quedando solos y somos cada vez menos. ¿Sí? Y desgraciadamente somos muy pocos para tratar de cambiar algo. Porque somos los que estamos en el medio, no estamos ni con los macristas ni con los kirchneristas, somos un porcentaje mínimo en la sociedad, pero mínimo. No somos pocos, somos mínimos. Y no hay posibilidad de cambio con esa cantidad. Una cosa que quedó en claro estos días, en la convocatoria del sábado pasado, era muy difícil encontrar a gente joven. Y el motivo debe ser que el 50% de ellos no tiene trabajo. Y mucho que lo tienen no es de buena calidad. Entonces es difícil movilizar a la juventud cuando se estudia trabajo genuino y ellos están deambulando de un lado para otro sin conseguir absolutamente nada. Yo lo sé porque tengo gente en mi familia que está pasando por ese momento. Lo que no deja de ser un buen augurio, que quienes son el futuro no se reflejen ni queden pegados con quienes promueven la vieja política con sus viejos vicios. Yo he vivido las peores etapas del pasado, nadie me la cuenta. Cargo sobre el lomo muchas huelgas. En esta he observado cosas que no vi en las anteriores. Ese es el tremendo afán de insistir que la gente vaya a trabajar. Antes se negociaba con la CGT
Y si no era posible detenerlo, cualquier tipo de negociación que se haga, se asumía el paro. La gente, ¿a dónde se moviliza en un día común? Cuando se moviliza la gente de día laborable. Se moviliza fundamentalmente por bancos, por la administración pública y por tribunales. Si esos tres sectores adherían, ¿cuál es el motivo para abrir a sangre y fuego una ruta? Digo esto porque hay sectores que están promoviendo la represión y el gobierno opera en consecuencia. La única explicación porque aquí no hay angelitos inocentes de uno y otro bando es que se está fogoneando un enfrentamiento mayor. La única salida es pulverizar la desocupación y hay planes para hacerlo, planes incompatibles con el modelo económico elegido por Macri. Si seguimos trabajando sobre la grieta y sabemos para quiénes están operando, el plan liberal marxista está en marcha. Buenas tardes.